Ya, vamos a trabajar entonces en este primer video un concepto y un operador que empiezas a conocer en octavo básico con las raíces exactas, pero ya se empieza a formalizar con el trabajo en segundo medio, que son las raíces inexactas, como dentro del conjunto de los números irracionales. Entonces en este video te quiero explicar de dónde aparece el concepto del radical. El radical como el símbolo que nosotros utilizamos para calcular raíces. Ahora, para poder entender lo que es un radical, nosotros tenemos que recordar qué es el concepto, qué es una potencia. La potencia es el valor de una multiplicación iterada, es decir, cuando tú un número lo multiplicas por sí mismo una cierta cantidad de veces. Y cuando tú multiplicas un número muchas veces por sí mismo, entonces lo que hacemos es empezar a reducir espacio. Entonces vamos a decir que si yo tengo un a elevado a n, entonces este a elevado a n representa la multiplicación de a por sí mismo n veces en este caso, ¿ya? Entonces nosotros dentro de este concepto de potencia vamos a tener el desarrollo, que es la multiplicación iterada, el valor de la potencia, que sería el resultado de multiplicar el número por sí mismo, y dentro de sus elementos tenemos acá la base y el exponente, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo sea el exponente y a qué conjunto de números pertenezca el exponente, entonces van a ocurrir ciertas cosas con la potencia. Y el primer exponente que empezaste a trabajar fue un exponente natural. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 elevado, esta es la base que es 2, y el exponente es 3, significa que esto sería 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, y el resultado de esta potencia sería igual a 8. Entonces tengo valor de la potencia, el desarrollo, la base y el exponente, pero en este caso el exponente es natural. Después, cuando amplías el conocimiento de los naturales, pasas a los cardinales y agregas el 0. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué sucede ahora si el 2 lo elevamos a 0? Y ahí hay que recordar, dentro de las propiedades de potencia, que todo número elevado a 0 siempre vale 1. Siempre y cuando la base no sea 0. Porque recuerda que el 0 elevado a 0 no existe, ¿ya? Esta potencia yo no la puedo calcular. Por lo tanto, exponente 0 se va a transformar el valor de la potencia en 1. Y cuando ya en séptimo y en octavo pasas al conjunto de los números enteros, es decir, agregas los negativos pero enteros, entonces ahí la pregunta es qué sucede si en estas potencias entonces empezamos a elevar, por ejemplo, a un exponente negativo. Supongamos que quiero elevar a menos 3. Y ahí hay que recordar que dentro de las propiedades, lo que decíamos es que si el exponente es negativo, el número se invierte, entonces quedaría un medio, y el 1 medio se tendría que elevar a un exponente positivo que es 3. Por lo tanto quedaría 1 medio por 1 medio por 1 medio, y el resultado nos daría 1 octavo. ¿Ya? Entonces exponentes negativos lo que hace a la base es invertirla y luego de eso elevarla. Y cuando en primero medio ya conoces los números racionales, ya estos números que se pueden escribir como un cociente de números enteros, donde aparecen los decimales finitos, los infinitos periódicos y los semiperiódicos, nuestra pregunta en ese momento es, bueno, ¿qué sucede finalmente con las potencias? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, ahora el 2 yo lo voy a elevar a un medio, que representa al 0,5? ¿Cómo, por ejemplo, el 27 yo lo puedo elevar a un 0,5, pero periódico? ¿Ya? 0,5 periódico, que es un número racional. Y cómo finalmente yo podría elevar, por ejemplo, el 5 a un 0,36 con el 6 periódico. Entonces esta es nuestra pregunta y va a ser el inicio para poder trabajar con este concepto de las raíces. Es decir, dentro de las potencias tenemos potencias con exponente natural, el 0, exponente entero, y pasamos al exponente fraccionario. ¿Cómo resuelvo estas potencias? Bueno, ahí aparece entonces el concepto de raíz o el radical. Entonces vamos a decir que en una potencia, si yo por ejemplo tengo un a y ese a está elevado a m partido por n, es decir, un número fraccionario o un número que se escribe como un cociente de enteros, entonces esta potencia nosotros le vamos a cambiar la notación y va a aparecer entonces un concepto que se llama el radical, donde el n lo vamos a colocar acá y el m va a ser el exponente del a
dentro de la raíz. Y ahora te voy a decir cómo se llama cada una de estas cosas que aparecen acá. Entonces, cuando tenemos una potencia elevada a una fracción, entonces aparece el concepto de este radical. Este símbolo que nosotros tenemos acá, que es esta media V, no sé cómo la quieras llamar, esto se llama radical, que es el operador. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es calcular raíces, ¿ya? El n que tenemos acá se llama índice de la raíz. Este es el índice. Y en lo que está dentro del radical se llama cantidad subradical, porque está bajo el radical, cantidad subradical. O también recibe el nombre de radicando, cualquiera de esas dos formas, el radical, o sea, cantidad subradical o radicando. Entonces, fíjate que acá en una potencia nosotros teníamos la base y el exponente, pero cuando ya el exponente fraccionario se transforma en una raíz y ya tenemos tres elementos: el símbolo, que es el radical, el índice y la cantidad subradical o radicando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué sucede cuando tengo ciertos números elevados a fracciones. Y veamos ahora unos ejemplos de este concepto del radical. Y tenemos acá 4 números que están elevados a fracciones y quiero que observen lo que va a ocurrir. Entonces, si nosotros sabemos que una potencia elevada a una fracción, es decir, un a elevado a m partido por n, lo vamos a transformar en una raíz, por lo tanto la raíz con índice n de a elevado a m, así queda. Entonces, si el 4 yo lo elevo a un medio, entonces aparece el radical, porque tengo una fracción, el índice, que es 2, lo colocamos acá, y el 1, que es el numerador, es el exponente de esta cantidad subradical, ¿ya? Y aquí pasa algo bien especial, porque cuando el índice sea 2, es decir, el denominador de la fracción sea 2, entonces el índice no lo vamos a escribir, y esto va a quedar solamente raíz, y no vamos a escribir el índice porque vamos a asumir que es un índice 2. Y 4 elevado a 1 es 4. Y acá entonces aparece una raíz que es la raíz cuadrada de 4, que en octavo básico nosotros aprendimos que es una raíz exacta y que vale 2. Por lo tanto, al ser esto para nosotros va a ser una raíz, y esto lo vamos a escribir, va a generar entonces una raíz exacta. ¿Ya? ¿Y a qué conjunto numérico pertenece una raíz exacta? Entonces pertenece al conjunto de los números racionales, ¿ya? En este caso es un número natural, cardinal, entero, pero es un número racional, ¿ya? Ahora, si yo tengo el 27 elevado a un tercio, yo lo voy a escribir como raíz, entonces va a quedar raíz con un índice 3 de 27 elevado a 1. Cuando el índice es 3, nosotros tenemos que escribirlo. El único índice que no vamos a escribir es el índice 2. Asumimos que es una raíz cuadrada, ¿ya? Esto sería la raíz cúbica. 27 elevado a 1 es 27, por lo tanto queda raíz cúbica de 27. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo 3 veces da 27? El 3, ¿ya? Y por lo tanto esto también es una raíz exacta. Raíz exacta. ¿Y a qué conjunto numérico pertenece esta raíz exacta? Nuevamente pertenece al conjunto de los números racionales, ¿ya? Todas las raíces exactas, yo quiero que entiendas que son números racionales. El 9 elevado a un medio va a quedar raíz, ya el 2 no lo vamos a escribir, de 9 elevado a 1, 9 elevado a 1 es 9, por lo tanto queda raíz de 9, y la raíz de 9, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 9? El 3, 3 por 3 da 9, y por lo tanto esto también es una raíz exacta. Y como el índice es 2, se dice entonces que es una raíz cuadrada. Eso es lo que vamos a ver en un ratito más. Raíz cuadrada, ¿ya? Es una raíz cuadrada. Y exacta, entonces pertenece al conjunto de los números racionales también. Y el 32 elevado a un quinto, esto va a ser la raíz con índice 5 de 32 elevado a 1. 32 elevado a 1 es 32. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por sí mismo 5 veces nos da 32? El 2, ¿ya? Ahí es súper importante aprenderse el valor de las raíces, porque, bueno, más adelante viene un video donde vamos a trabajar con todas las raíces cuadradas y cúbicas exactas, ¿ya? Entonces esto también es una raíz exacta, y esta raíz exacta
también pertenece al conjunto de los números racionales. Quiero que entiendas que todas las raíces exactas pertenecen al conjunto de números racionales. Veamos ahora las que tengo a continuación. Fíjate que tenemos un 3 elevado a un medio, ¿ya? Por lo tanto, si está elevado a una fracción, esto se va a transformar en una raíz de índice 2 que no se escribe, de 3 elevado a 1, y 3 elevado a 1 es 3, por lo tanto queda raíz de 3. Y aquí la pregunta es, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 3? Y me doy cuenta que no existe ningún número racional que cumpla esa condición. Por lo tanto, es una raíz inexacta, ¿ya? Y al ser una raíz inexacta, lo que vamos a mirar después en el próximo video es una aproximación de la raíz. Yo quiero que en este video entiendas que las potencias elevadas a fracciones se transforman en raíces. Y en este caso, vamos a decir entonces que vamos a hablar acá de la raíz. Esta es la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Y como no es un valor racional, a diferencia de los anteriores, entonces yo no puedo nombrar, por ejemplo, un número entero o natural. Aquí solamente digo raíz cuadrada de 3. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 3? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, ¿a qué conjunto numérico pertenece esta raíz cuadrada? Lo vamos a ver al final porque dejaron de ser números racionales y pasan a ser ahora números irracionales. ¿Qué pasa si tengo 5 elevado a un medio? Esto va a quedar raíz cuadrada de 5 elevado a 1. Por lo tanto, vamos a trabajar como raíz cuadrada de 5. Y al igual que el anterior, entonces cuando el índice es 2, entonces tú hablas de la raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada. ¿Qué valor tiene la raíz cuadrada de 5? La idea es que más adelante te puedas aprender por lo menos la aproximación de ese valor. Si tengo el 4 elevado a un tercio ahora, va a aparecer la raíz, el índice es 3, el 4 va a estar elevado a 1, 4 elevado a 1 es 4, por lo tanto queda la raíz con índice 3 de 4. Y cuando el índice es 3, vamos a hablar entonces de la raíz cúbica. Aquí hablamos de la raíz cúbica de 4. ¿Y qué significa calcular la raíz cúbica de 4? Es encontrar un valor aproximado que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 4. ¿Ya? Y son valores aproximados. ¿Qué va a ocurrir con 7 elevado a 2 quintos? Entonces esto va a quedar raíz índice 5 de 7 elevado a 2. Si la potencia la puedes desarrollar, desarrollala. 7 elevado a 2 son 49 con índice 5. Y esta raíz nosotros la vamos a mencionar como una raíz quinta. Esto pasaría a ser la raíz quinta. Raíz quinta. Esto es un punto, no un tilde. Raíz quinta de 49. ¿Ya? También es un valor inexacto. Y la última, si tengo un 7 elevado a 3 cuartos, esto va a quedar raíz de índice 4 de 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 lo puedes calcular si te aprendiste las potencias en el capítulo anterior. Eso es 343. Y como el índice es 4, entonces aquí vamos a hablar de la raíz cuarta. Raíz cuarta de 343. Raíz cuarta de 343. ¿Ya? Ahora, si tú te das cuenta, todas las raíces que están acá son raíces inexactas. Inexactas. Entonces vamos a decir que cuando yo tengo una raíz inexacta, es decir, no hay ningún valor entero que cumpla la condición que estamos buscando, una raíz inexacta, entonces esta raíz inexacta va a pertenecer a un conjunto llamado el de los irracionales. Conjunto de los irracionales. Ahora, ¿cuál es el valor de esta raíz? En el próximo video vamos a mirar raíces inexactas y 3 números especiales también. Pero estos serían números irracionales. ¿Ya? Todas las raíces inexactas, números irracionales. Y cuando las raíces sean exactas, son números racionales. Ya, y te voy a presentar aquí una actividad para que podamos desarrollar en conjunto, donde vamos a todas las potencias elevadas a fracciones, las vamos a escribir en raíces. Ya, vamos a tratar también de hacer las potencias de inmediato. 5 elevado a un séptimo, entonces esto quedaría raíz de índice 7 de 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 es 5, por lo tanto queda raíz séptima de 5. Y esa sería una raíz inexacta, por lo tanto pertenece a los números irracionales.
Si nosotros tenemos ahora 3 elevado a 2 quintos, esto va a quedar raíz de índice 5 de 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 son 9, entonces tenemos raíz quinta de 9. Ya está, raíz quinta de 9. Si tenemos 9 elevado a un cuarto, 9 elevado a un cuarto sería la raíz de índice 4 de 9 elevado a 1. 9 elevado a 1 sería 9 y por lo tanto tendríamos la raíz cuarta de 9. Ya está. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahora si tengo un 5 elevado a 0,6? El 0,6, como es un número decimal finito, lo que vamos a hacer primero es transformarlo en un cociente de enteros. El 0,6 es un número racional que nace del 6 partido por 10. Pero el 6 partido por 10 lo podemos simplificar en 3 partido en 5. Por lo tanto el 0,6 es 3 quintos. Y eso va a implicar que el 5 vamos a tener que elevarlo a 3 quintos. ¿Y cómo transformo esto en una raíz? Raíz de índice 5 de 5 elevado a 3. ¿Ya? Y el 5 elevado a 3 es 125. Por lo tanto queda raíz quinta de 125. ¿Ya? ¿Cuál es el valor numérico? Eso lo vamos a ver en el próximo video. ¿Qué pasa con el 0,6 periódico? El 0,6 periódico nace también de un cociente de enteros. ¿Recuerdan una estrategia de transformación? Esto era 6 menos 0, que es 6, partido por 9. Y el 6 partido por 9 es 2 tercios. Por lo tanto, lo que nos están diciendo acá es que el 5 lo estamos elevando a 2 tercios. Y para transformar esto en raíz, raíz con índice 3 de 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 son 25, entonces quedaría raíz cúbica de 25. Y ahí está. Raíz cúbica de 25. 9 elevado a 1,2 periódico. El 1,2 periódico lo podemos transformar. Voy a transformar aquí para que lo vean. Mira. 1,2 periódico. ¿Cómo se transformaba? 12 menos 1 partido por 9. 12 menos 1 son 11. 11 partido por 9. Entonces vamos a tener 9 elevado a 11 partido por 9. Transforman en raíz. Esto sería raíz de índice 9 de 9 elevado a 11. Y aquí el 9 elevado a 11 ya es un número un poquito grande. Así que lo vamos a dejar expresado de esa forma. ¿Ya? Y finalmente, si tengo el 1,21 con el 1 periódico, esto era 121 menos 12. Partido todo eso por un 9 y un 0. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es 121 menos 12? Bueno, de 2 para llegar a 11 si tú quieres, eso da 9. De 2 para llegar a 2 es 0. 109 partido todo eso por 90. Entonces, el número quedaría 9 elevado a 109 partido por 90, y si lo transformas en raíz, raíz con índice 90 de 9 elevado a 109, y lo dejamos así. ¿Ya? Entonces quiero que entiendas que dentro de las potencias, cuando el exponente fraccionario, aparece este concepto del radical. ¿Ya? Y lo que nos corresponde hacer es aprendernos raíces exactas, ojalá de memoria. ¿Ya? Y para aprenderse las raíces exactas de memoria te tienes que aprender los cuadrados perfectos de memoria. Y de las raíces que son inexactas, hay algunas como la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5, que sería conveniente que te aprendieras una aproximación. Así que te dejo invitado para ver el próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, hazlo. Y vamos a ir trabajando varias operaciones con raíces de aquí en adelante.